Dice capítulo 9, versículo 6 del libro de Isaías: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos realizará esto. Amén. Dios te bendiga. Toma tu lugar. Todos los profetas, hermano, encaminan sus profecías hacia lo que estaba pasando del pueblo de Israel, pero también hacia una promesa que habría de venir hacia su pueblo, que se cumplía en Jesucristo, que nosotros vemos eso desde Génesis, desde la caída de Adán y Eva, que habría de venir, ¿verdad? Ese Salvador, ese Mesías, ese Rey que esperaba esa nación y ese pueblo. Pero, y también cuando una vez que llega Jesús, cuando nace Jesús, y tú ves sus parábolas, la mayoría de sus parábolas también anuncian y establecen el arrepentimiento, porque habría de venir el reino de los cielos. ¿Sí recuerdas el mensaje? El primer mensaje de Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí, amén? Era lo que predicaba él. El reino de los cielos se ha acercado. Pero mi hermano, que nosotros anunciemos a Jesús como ese rey que habría de venir, que nació, que murió, que resucitó y que ahora está a la diestra del Padre, y que ahora por el motivo por el cual estamos tú y yo reunidos aquí con nuestra fe en Jesucristo, no quiere decir, hermano, que nuestro Dios perdió en algún momento el control de su creación y de los tiempos en la historia. Nuestro Dios es soberano y siempre ha sido rey, perpetuamente ha sido rey. Él siempre ha sido soberano. Y todos sabemos y reconocemos su soberanía. Pero en medio de todo eso, de que hay un reconocimiento, hermano, de la soberanía de Dios, algo sucede y algo pasa en nuestras vidas, hermano. Y eso es lo que quiero hoy anunciar. Si tú y yo hubiésemos ido o estado en el principio con Adán y Eva, solo imagínate, visualízate ahí en la escena. Está Adán y Eva y estás tú, y ya tienen el fruto, ya lo mordió Eva y ya lo va a morder Adán. Hermano, yo estoy seguro que tú le hubieras dicho: espérate, me toca a mí. Compárteme. Tú y yo no hubiéramos sido los atalayas, los que dijéramos: no lo hagas, que no te das cuenta. El pecado que hay en nuestro ser, hermano, nos lleva continuamente a hacer el mal, a errar el camino, a no atender al llamado y a la palabra de Dios. Constantemente el pueblo de Dios en la historia estuvo siendo advertido de que se consagrara y buscaran al Señor. Pero la historia nos muestra cómo ellos erraban y se equivocaban y cometían idolatría y cometían inmoralidades. Nosotros que llegamos en Jesucristo, tú sabes que nacemos de nuevo, que somos regenerados, que ya el pecado no es dueño de nosotros, y por lo tanto nosotros, por fe en Jesucristo, por gracia, somos salvos en Jesucristo. ¿Sí, amén? Entonces, la paga del pecado, que es la muerte, mi hermano, ya no nos toca a ti y a mí. Remarco, al que cree en Jesucristo. La salvación no es por obras, es por fe. Es por su gracia, por fe en Jesucristo.
el que cree en Jesucristo. ¿Sí, amén? Y esto lo hemos hablado muchas veces, hermano, en que aún a pesar de esta nueva transformación, de esta nueva vida a la cual tú has sido llamado, seguimos equivocándonos, seguimos pecando. No debemos de perder de vista la autoridad de Dios está siempre presente y la autoridad delegada por parte de Dios, e incluso a aquellas personas que no te agradan, que te incomodan y que tú piensas que no deberían de ser. El simple hecho de tener un principio de autoridad proviene de Dios. Él es el que pone reyes, Él es el que pone gobernantes. Amén. Y el otro concepto, hermano, que quiero enfatizar hoy es que si hay algo que la humanidad ha demostrado, es su capacidad a ser rebelde, su capacidad a rebelarse, a hacer rebelión. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 9 de Isaías. Dice así: el Señor profirió una palabra en Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos con sillares. Cortaron los sicomoros, pero en su lugar pondremos cedros. Pues bien, Jehová levantará a los adversarios de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Amén, hermanos. Perdón, yo creo que cambio al micrófono. Que Dios usa al profeta Isaías para anunciar la venida de ese que vendría de ser el consejero, el príncipe de paz, el admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno. Cuando venía esa profecía, inmediatamente viene un juicio de Jehová contra Israel. Pero ¿por qué venía ese juicio? No venía únicamente solo porque a Dios se le ocurrió hacerle mal al pueblo de Israel. Pero hermano, cuando Él levanta ese juicio contra Israel, deja claro y específicamente las razones y el motivo. Y este motivo, hermano, lo dejo de claro de una vez. Viene despertando lo que es la rebeldía y la rebelión, y eso es lo que tú y yo tenemos hoy que prestar atención en nuestro corazón y en nuestra mente. En el versículo 9 del capítulo 9 dice que con soberbia y con altivez de corazón dicen, después de que había venido destrucción, ellos dicen: me voy a recuperar, me voy a reponer. Sea que haya habido logros en su ciudad, en su vida como pueblo, como tribus de Israel, y vino luchas y vino guerras y vino batallas, ellos se levantaban y decían: con altivez y con orgullo volvían ellos a recaer en una actitud que los llevaba a errar. Pero llegó un momento, hermano, donde Dios, así como anunciaba que Jesucristo iba a venir en esa profecía, entonces les anuncia a ellos que iban a ser destruidos, que iban a ser llevados en cautiverio, que iban a ser dispersos. Y estos opresores se los enuncia en el capítulo 10, versículo 1. Ay de los que dictan leyes injustas y decretan vejaciones, para privar de justicia a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Versículo 4. Solo les queda inclinarse entre los presos y caer entre los muertos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Viene el versículo 5. Está hablando del enojo, la ira de Dios por el pecado de su pueblo. Y le dice: oh Asiria, báculo de mi furor, en cuya mano he puesto la vara de mi ira.
¿Qué está expresando aquí, hermano? Que iba a utilizar al imperio asirio, a la nación asiria, para aplicar su enojo, su ira, Dios, hacia su pueblo. Y aunque nosotros lo ubicamos como un momento histórico, hermano, sabemos que en medio de esto está Dios aplicando su juicio. En medio de su atributo de justicia, de soberanía, Dios está aplicando un juicio a una actitud que se le había previamente exhortado a su pueblo que cambiara. Y este pueblo, hermano, era un pueblo, el pueblo asirio, era un pueblo que tenía su capital en Nínive. ¿Se ubicas la ciudad de Nínive? Si tú lees el libro de Jonás, te vas a encontrar que Jonás lo mandan a predicar a Nínive. Y en medio de ese anunciamiento que venía haciendo el profeta Jonás de arrepiéntanse porque ustedes han sido hallados como sus perversidades, sus maldades, ya se cansó Dios, ya está enojado, ya está airado y los va a destruir en poco de 40 días, si no mal recuerdo. Vendrá destrucción. Ubica al profeta Jonás y que venía anunciando. No voy a hablar de que si quería o no quería predicar. Voy a hablar de que Nínive era una ciudad que ya venía cometiendo pecado. Acuérdate que Nínive era una gran ciudad, era la ciudad del momento. Una gran ciudad llena de arquitectura muy bella en ese momento. Me imagino sus parques, sus jardines. Pasan los años. Esa ciudad tuvo su apogeo, cayó y luego hasta que nuevamente el imperio asirio ya en el año 700, 600 empiezan a tener un mayor apogeo de esta ciudad. Pero quiero que distingas esto, era una gran ciudad con grandes cosas que tú puedes ir a anhelar y comprar, adquirir. Brillaba la ciudad, deslumbraba la ciudad. Y aquella ciudad fue utilizada por Dios para hacer su juicio contra el pueblo de Israel. Tú conoces la historia, el pueblo de Israel se divide en norte, se divide en sur. Y ahí es donde estaba el pueblo del norte, que por su idolatría, por su pecado, manda al pueblo asirio, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, el capítulo 10 de Isaías. Entonces va a mandar al pueblo asirio para que los conquiste. Entonces es disperso la nación de Israel del norte, pero esta ciudad de Nínive, que es la que menciona el libro de Jonás, a la cual le predicó Jonás para que se arrepintiera, y el rey que estaba en ese momento a cargo sí se arrepiente y toda la nación se arrepiente e incluso le dice vamos a ayunar. Fíjate, vamos a ayunar porque va a venir un juicio de destrucción. El rey soberano emitió un juicio y nos va a destruir. Entonces, arrepintámonos, dice la palabra, describe Jonás, que creyeron a Dios, se arrepintieron, pero manifestaron que creyeron y manifestaron su arrepentimiento con un ayuno, hermano, que hasta los animales dijeron, ni los animales van a comer. El ayunar tiene que ver con hacer menguar tu carne. Y mira que este rey, espero que estés ubicando, el rey que estaba en Nínive, el rey del imperio asirio. ¿Sí estás viendo? Un pueblo pagano se arrepiente y ayuna. Y entonces Dios, el soberano rey, decide, te voy a perdonar, ya no te voy a destruir. ¿Vale? Ese es el libro de Jonás. Pero ahora, abre tu Biblia y vete a Nahum, el libro de Nahum.
capítulo 1, versículo 1. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Versículo 3 del capítulo 1. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová camina en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Estamos viendo aquí, hermano, al Dios soberano que utiliza una nación, un imperio, para someter y corregir a su pueblo. Pero aunque sea una nación pagana, que se le dio el tiempo de misericordia de que se arrepintiera y del cual se arrepintió, ¿cómo pues ahora con Nahum le anuncia el profeta Nahum que va a ser destruida? El profeta Nahum le va a decir al pueblo de Nínive que Dios es un Dios que se enoja, que Dios, o sea, en medio de su atributo nosotros solo queremos a veces ver al Dios navideño, ¿verdad? El Dios de noche de paz, noche de amor, pero no nos damos cuenta de lo que eso representa. Yo escuchaba a un teólogo decir que lo que representaba verdaderamente la Navidad de nacimiento de Jesús era que algo estaba mal en la humanidad. Y la humanidad lo estaba viendo, o bueno, lo cambia, lo transforma, como, sí, amén, como una fiesta de celebración, pero no con el centro y el énfasis que eso implicaba. El énfasis de que Jesucristo haya nacido era porque se había fracturado la relación con Dios por el pecado del hombre. El centro es que el hombre se rebeló ante Dios. Y por esa rebelión se separa y se fractura su relación. Y así vivieron hasta que pasaron miles de años. Cuando llega entonces el príncipe de paz, el admirable consejero, para anunciarle a la humanidad que el reino de los cielos se había acercado y había llegado a ellos. Pero mi hermano, eso representa, y el énfasis es que la humanidad se revela y peca una y otra vez. Y esta nación que había sido perdonada, ¿cómo es posible que le mandan otro profeta para decirle: creo que no entendiste quién es Dios? O seguramente era otro rey, ¿verdad? El que estaba, ya no el rey que se había arrepentido. Ahorita vamos a ver cuántos años pasaron, más o menos. Entonces inicia diciéndole a Nínive: Dios, Dios es soberano y Dios se enoja. Dios es la autoridad. Una característica de un rebelde, por eso le dije a los saetas que se quedaran, porque si hay algo que se enoja por la injusticia de la autoridad, es un adolescente. Y ahí están los saetas, los jovencitos de 12 a 16, para quien no sabe, porque el papá le da una instrucción, el papá le da le pone reglas, le dice: vas a hacerle así, así, así. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si yo lo quiero ser así. Eres un padre injusto, eres un padre malvado. A ver, te hablé bien, te lo dije bien y te lo pedí bien, y no obedeciste. Entonces, ¿qué viene? La ira del padre, el enojo del padre, la molestia de la autoridad. Lo mismo sucede, mi hermano, en los trabajos. Ahí está el jefe diciéndole al empleado: haz esto. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque no quiero. ¿Qué vas a hacer? ¿Correrme? Ahí está el trabajador de insensato, de fatuo, de imprudente, de rebelde. E incluso
haciendo chismes y rumores. Mismo que compartió nuestro hermano Marcial, dejemos de hacer rumores. Veía una película con mis hijos, creo que fue ayer o antier, de la Segunda Guerra Mundial, de unas mujeres que fueron enviadas para repartir la correspondencia, pero era una mujer la que era la capitana. Y algo que le dejaba en claro a su tropa, acababan de llegar así puras muchachas que eran de casa, de familia, o sea, no eran guerreras, no eran así, ¿cómo te diría? De un pueblo de batalla, o sea, mujeres así. No, pues eran mujeres de casa. Mujeres de casa que se enlistaron porque habían perdido a un familiar, porque habían perdido un padre, habían perdido un hermano, habían perdido a un novio. Y entonces por esa ira, ese enojo, esa tristeza, ese dolor de lo que estaba sucediendo, aconteciendo en la guerra, se enlistan a la batalla. Y una vez que están ahí todas formadas, así bien paraditas, bien alineadas, llega la capitana y les deja algo en claro. Ustedes deben de trabajar en equipo, en unidad. No debe de haber rumores entre ustedes. No debe de haber chismes entre ustedes. Porque eso provoca división. Porque eso provoca separación. Los matrimonios se casan y al siguiente día ya se están divorciando. Algunos ni se quieren casar porque saben que van a fracasar y se van a querer divorciar y dicen, pues mejor no me caso. Porque no se quieren someter. Ni el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo. Entonces, a donde tú voltees, hermano, el principio de autoridad está establecido y es específico y claro, hermano. Pero nuestro corazón rebelde dice, no. No. Aún, hermano, en la iglesia hay autoridades. Las autoridades y los reyes no fueron hechos y creados para ser adorados. Tristemente en las iglesias los líderes se quieren hacer las figuras públicas de admiración del pueblo. Y ese es un error, hermano, terrible error que le va a costar la disciplina de Dios. Pero no te toca a ti, a mí, estarlos tirando de su pedestal. Porque es el pueblo el que los sube al pedestal. Pero ya después ya no los puede tirar porque los someten. Ministros que someten al pueblo, hermano, yo conocí hace como 20 años, ¿se acuerdan, Marcial, Paulo, cuando fuimos a Salmodiat, Guadalajara? Nos quedamos en unas casas, no me acuerdo con quién les tocó, pero nos quedamos en una casa que había un pastor, era la oveja de un pastor. Y en la plática, hermanos, se me quedó grabado que decía que su pastor los disciplinaba y los corregía cuando algo hacía mal la oveja, literal le daba con vara. O sea, yo me quedé, le dije, no te pases, o sea, ¿cómo crees? O sea, no me imagino, hermano, te imaginas a mi pastor así, a ver, hermano, venga, que se portó mal, a ver, ponga, no, que de ahí luego se quieren aprovechar los jovencitos para decir, en la actualidad me está violentando mi papá, ¿va? Pero ¿qué nos dice Proverbios? ¿Qué nos dice el libro de Proverbios? Nos dice, vamos a leerlo rápidamente, hermano. Creo que es el 22:15. A ver, vamos rápido. Ahorita regresamos a Nahum. Proverbios 22:15. Dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Sí dice así tu Biblia? A ver, los saetas sí trajeron su Biblia, ¿verdad? No sé dónde están. Nada más ubico a los míos, pero sí traen su Biblia. Ahí de una vez les digo a los papás que sería una inconsistencia, ¿verdad? Una incoherencia, ¿verdad? Que yo a los jóvenes les diga, trajeron sus Biblias y empiezo, Biblias,
y hay unos que se quedan, no traje Biblia. Dile a tu papá que al rato lo veo. Porque los papás sí se tienen que asegurar de algo. No si vienen bien peinados. Que sí, los papás sí, son jóvenes que ellos vendrían en chanclas, ¿eh? De verdad que sí. Pero a veces nos preocupamos más por eso que por si trajeron la Biblia. Y están en una edad en donde necesitan la autoridad para que les den lo más importante en su vida. Así como de bebés estábamos ahí y come tus verduras y el bebé escupiendo lo que no quería, ¿verdad? Y manoteando. No, yo no quiero eso, sabe horrible. Cocinas horrible, mamá. Bueno, si hablaran, ¿verdad? Con puro llanto. Cocinas horrible estos brócolis molidos. Sí, pero es lo que necesita tu organismo, así que abre la boca y basta. Le hacíamos avioncito, ¿verdad? Bueno, tu adolescente necesita lo mismo, que estés ahí con él diciéndole tu Biblia. Si hay aquí algún papá que no trajo su Biblia y lo olvidó, no lo vamos a exhibir ahorita. Pero mi hermano, es señal de que tú quieres y reconoces la autoridad de Dios. Y a los jóvenes, tu papá les tienes que enseñar a respetar la autoridad en la iglesia. Porque hay autoridades en la iglesia, aunque no te caigan bien, aunque no te agrade mucho, aunque tú sientas el de, oye, es que fue injusto. Es nuestro corazón rebelde, hermano. Sí, hermano, hasta a mí me ha pasado y yo tengo mi pastor como autoridad. Y sí, también me pasa mi corazón rebelde de, ay, ¿por qué? Pues ni modo. Pero es nuestro corazón rebelde, hermano. Debemos de amar y respetar a la autoridad. Entonces, jóvenes, su autoridad son los padres en su casa. Su autoridad son sus maestros. Su autoridad son los ministros en la iglesia también. ¿Pero por qué? Porque es un título que uno quiso nada más así como en la etiqueta, yo quiero para tener dominio sobre la gente. No. Aquí van dos partes. Una, la que tiene que entender la autoridad y lo que tiene que entender el que está bajo esa autoridad. El que está bajo esa autoridad tiene que entender que la autoridad suprema es Dios y es el que delega la autoridad. Es Dios quien delega, es quien pone reyes y autoridades por causa de la rebelión del hombre, por causa del pecado del hombre. Entonces le toca al que está bajo sujeción de una autoridad respetar esa autoridad. Y no tiene que ver los elogios y estar de barberos y exalzando al hombre. Eso no es ser sujeto a una autoridad. Eso es idolatría, eso es pecado. Eso te va a llevar a una rebelión. Tarde o temprano te va a llevar a la rebelión, porque finalmente la idolatría es pecado. Pero entonces, ¿qué pasa entonces con las autoridades? Porque ellos se exalzan. Perdóname, hermano, pero la autoridad debe de saber perfectamente su papel, porque cuando se equivoca, se las ve con la máxima autoridad que es Dios. ¿Tú qué piensas de Abraham? De Abraham, el de la Biblia, no nuestro hermano Abraham, por ahí lo vi. ¿Qué piensas de Abraham? Un patriarca. ¿Y qué le dice Dios? ¿Cómo lo ubica? Génesis 26, 24, ¿cómo lo ubica? Siervo de Dios. Moisés, una autoridad. El que va por el pueblo de Israel a Egipto y lo saca, y el que Dios usa para hacer milagros que ni tú y yo nos podemos imaginar. Ver el agua convertirse en sangre, descender fuego, cada cosa que él decía y se hacía. Una de dos, o era para darte miedo o era para idolatrarlo. En nuestro corazón pecador, ¿verdad? Pero no, ¿qué tenía él? La queja del pueblo, pura queja del pueblo. Y se quejaban, no lo estás haciendo bien, no estás liderando bien.
Y el único que fue sabio en el consejo fue su suegro Yetro. Pero se nota la diferencia de cuando hay un consejo en medio de sabiduría a cuando hay un consejo por rebelión, porque hay pecado. Debes de tener cuidado con eso, hermano. Si tu corazón está en pecado, tu consejo va a ser en rebelión, va a ser errado. Y luego hasta te vas a enojar, es que no me hacen caso. Nunca me hacen caso estos. Siempre hacen todo mal. Estos, así nos dicen, ¿verdad? Estos, pues sí, hermano. Pero lo hacemos para Dios. Josué, si ubicas Josué, el libro de Josué. ¿Si ubicas cuál Josué, hermano? Los Aetan. ¿Si ubican a Josué? Cuando fueron enviados, le dice Dios a Moisés, envía un miembro de cada tribu de Israel. Elige un miembro. Todas las tribus van a mandar a uno. Y ahí va Josué. Y ahí iba alguien también que se llamaba Caleb. Pues ese Josué iba ahí en los espías. Ese iba a ver cómo estaban las naciones después de cruzar el desierto para entrar a la tierra de Canaán. Y tú conoces la historia. Tú conoces lo que pasa con Josué, y si no, lee el libro de Josué. Pero ¿cómo fue llamado Josué? Un gran líder que se convirtió en un líder que dirigió al pueblo. ¿Cómo lo llamó Dios? Éxodo 33:11, siervo de Dios. Caleb, ¿cómo fue llamado? Números 14:24, siervo de Dios. Samuel, primera de Samuel 3:9, ¿cómo fue llamado? Siervo de Dios. El mismísimo rey David, que siempre decimos, wow, ese rey David. Primera de Samuel 29:3, ¿cómo fue llamado por Dios? Siervo de Dios. Profeta Elías, Segunda de Reyes 9:36, ¿cómo fue llamado? Siervo de Dios. Profeta Isaías 20:3, ¿cómo se llamaba? Así, ¿cómo era? Siervo de Dios. Estudia esos textos. Y todos eran siervo de Dios. Y no es un título para decir, elevarlo en nuestro corazón idólatra y decir, el siervo de Dios, hasta con wow, ¿no? El siervo, no, mi hermano, es porque hay un reconocimiento de que la autoridad es Dios. La autoridad es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesucristo. Entonces, hermano, en medio del reconocimiento del señorío de Jesucristo, de que Él es la autoridad, todos los demás solo son siervos. Debe de prevalecer la actitud de siervo. Nahum fue llamado como un siervo para profetizarle a una nación, a un imperio, de que ahora estaba en pecado. Regresemos a Nahum. Nahum, capítulo 2, capítulo 1 ya vimos que anuncia acerca del carácter de Dios, de nuestra autoridad suprema y máxima. Y le dice en el versículo 1, le voy a agregar el Nínive. Un destructor sube contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, concentra todo tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus sarmientos. Aquí le anuncia a Dios a Nínive que se preparara porque iban a llegar a atacarla. Pero aunque tenía todo su poder, todos sus ejércitos, toda su fuerza, toda su gloria y resplandor, no le iba a alcanzar para soportar a quienes lo iban a destruir.
Iba a ser el imperio babilónico el que iba a venir a destruir, a conquistar, a tomar Nínive. Te voy a mostrar un poquito, hermano. Bueno, ahí en la imagen que tú estás viendo son como los tiempos que más o menos escribieron los profetas. Nosotros vamos a ver que el libro de Jonás se escribe por el año 770 antes de Cristo. Este tiempo de aquí, del 700 al 600, lo vas a ubicar como el apogeo de la ciudad de Nínive, donde empieza a tener un apogeo, donde empieza a tener, wow, su gloria. Por eso le mandan a Jonás para que le diga, oye, a ver, estás siendo demasiado idólatra, demasiado inmoral, te estás pasando de la raya y se te olvida que hay un Dios. Era un pueblo pagano lleno de idolatría, hermano. Pero solo imagínate para despertar el furor y la ira de Dios. Y le manda entonces a Jonás. Se arrepiente ese rey y Dios lo perdona. Pero ¿qué crees? Que después vuelven a caer. Y entonces ¿a quién le mandan? A Nahum. 120 años pasaron. Más o menos. En que el pueblo siguió viviendo, creciendo, y su apogeo, y compraban, y wow, una gran ciudad, qué bella. Todo bien padre y hermoso. Pero hermano, todo rodeado de la gloria del hombre. Lo que estoy trasladando es como la maldad del hombre está inmersa en medio de su gloria y su apogeo. En medio de ello se pierde la dirección y se empieza a enaltecer. Empieza a haber altivez. Por eso fue corregido el pueblo de Israel. Su altivez, su gloria, su autoidolatría, su egocentrismo. Y entonces es cuando se olvidan de Dios. Es que me aburre leer la Biblia. Es que no por aquí ir a la iglesia. Es que me aburre el predicador. Es que la alabanza está más bonita si la veo en YouTube. No sé, hermano, pero todo lo que en tu corazón le reste a la máxima autoridad, que lo que representa es Dios, no un pastor, no unos ministros. Estoy hablando de lo que Dios representa para ti en tu corazón. ¿Cómo ha mermado tu relación con Dios por tu autoidolatría? Siempre se lo digo a mis hijos, ellos, 2-3 horas videojuego, ¿verdad? Algunos, bueno, no tienen celular, pero unos jóvenes 2-3 horas en el celular. Cuando uno sale, los celulares, uno sale a caminar, dice, lo lograste, diste tus 10,000 pasos. Para los jóvenes, hoy sí superaste tus horas en los medios digitales. 5 horas en Instagram, wow. Y te van a aplaudir, te van a mandar confeti, ¿va? Y para la Biblia apenas tu papá te quiere leer un versículo y dice, qué aburrido, apúrate. ¿Qué no ves que estoy ocupado? Es que me agarraste haciendo otra cosa más importante. Porque el centro, y te pones tú en el centro como si fueras lo más importante en tu propia vida. Eso el humanismo se lo achaca y le tira a las iglesias por eso. Porque piensan que queremos poner en el centro la religiosidad y las iglesias. Pero no, mi hermano, no se trata de llenar iglesias para el enriquecimiento de ministros. El centro es Jesucristo, hermano, y ahí es donde tú tienes que ver en tu mente, en tu corazón, cómo estás. Cuánta rebeldía, cuánta rebelión, cuánto egocentrismo hay en ti mismo. ¿Cómo lo vas a medir? Vuelvo a repetir. ¿Cuánto has perdido tu devoción? ¿Cuánto has menospreciado el culto a Dios? ¿Cuánto menosprecias las cosas que son del Señor? Y menospreciar una autoridad es menospreciar a la máxima autoridad, que es Dios. Porque si tú reconoces que Dios es autoridad, vas a reconocer que la palabra de Dios es tu máxima autoridad. Y ella te va a llevar a que respetes a tus autoridades, sean tus jefes, tus padres, tus maestros, las autoridades locales.
Entonces, hermano, estaban cayendo en un punto terrible para el año 650. Entonces viene profecía a Nahum y le dice, ¿qué crees? Que va a venir un pueblo. Entonces viene el imperio babilónico y conquista. Vamos al libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a leer versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz abundante a vosotros. Me place dar a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus prodigios. Su reino es un reino sempiterno y su señorío perdura de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y tuve un sueño que me espantó y las imaginaciones en mi lecho y las visiones de mi cabeza me turbaron. Fíjate, está el rey, el nuevo rey de un gran imperio. Él mismo reconociendo, aquí tú puedes ver cómo hay un reconocimiento al Dios supremo, ¿ah? Pero aún a pesar de eso, iba a venir por sus grandes logros, su gran poderío, un enaltecimiento a su vida. Y entonces dejó de reconocer quién era él por medio de quién era Dios. A pesar de ser un rey pagano, de un imperio pagano, había un reconocimiento de quién era Dios. Cuando él se enaltece, entonces empiezan a haber sueños a su vida. Y él sueña un árbol con frondoso, gigante, wow, increíble. Y el sueño describe que iban a llegar y que paz lo iban a talar. Aquello que era frondoso, que era wow. A veces tú y yo somos así, hermano, queremos aparentar y queremos vernos frondosos y wow, que nadie nos menosprecie, ¿verdad? Y queremos vernos frondosos, aunque sin fruto, puro follaje. ¡Wow! Increíbles. Pero ¿qué le pasó a Nabucodonosor? Vienen y le dicen, te van a cortar. Y aunque vienen y le declaran y le describen lo que era el sueño y lo que lo perturbaba, y le dicen, esto es lo que te va a pasar. El versículo 17, déjame leerlo. El 16, que les ha cambiado su corazón de hombre y les ha dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y la resolución dictada por los santos para que conozcan los vivientes que el Altísimo es dueño del reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y puede establecer sobre él más bajo de los hombres. Entonces es Daniel el que le interpreta. ¿Cuánto tiempo pasó para que Nabucodonosor se le olvidara lo que le habían dicho de ese sueño? Porque a lo mejor en cuando te vienen y te advierten algo, te pones en alerta, te pones atento, ¿ah? Como le hicieron con el pueblo asirio, el vamos, alértate, ponte pilas, ponte así, porque van a venir a destruirte, ¿verdad? Y te pones así en batalla. Pero pasa el tiempo, hermano, y siempre bajamos la guardia, siempre nos distraemos, siempre vacilamos, somos vacilantes en nuestra fe. Dice el 29, estoy leyendo 4:29, al cabo de ¿cuánto tiempo? 12 meses. 12 meses. Mientras se paseaba por el palacio real de Babilonia, se puso a hablar el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con las fuerzas de mi poder para residencia real y para gloria de mi majestad? Aún estaban estas palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey de Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti.
Apenas había acabado de hablar y entonces vino el cumplimiento del decreto del sueño que había tenido. ¿Por qué? Porque lo tuvo por broma, lo tuvo por vacilante, lo tuvo como por algo que, como que sí, pues ya pasó, pero mira, ¡wow! A veces somos tú y yo así, hermano, en nuestras vidas. Vacilantes. Salimos del culto y volvemos a discutir, volvemos a pelear, volvemos a murmurar. Apenas salimos del culto y ya estamos planificando cómo pecar. Con corazones apartados, con corazones llenos de necedad, llenos de altivez. Se cumple la palabra de Dios ante Nabucodonosor y tú conoces cómo fue que él fue degradado hasta que reconoce, hasta que recobra la razón. Versículo 34, mas al cabo del tiempo señalado, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. Hermano, pase lo que pase en la sociedad el día de hoy y parezca que en el contexto histórico no está el reinado de Dios, Él sigue siendo soberano y rey. Pero ahora que llegó Jesucristo y que va llegando a las vidas de un pueblo, entonces nosotros empezamos a querer pensar en nuestro pensamiento terrenal y humano de la misma manera, en pecado. Marcos 10, capítulo 32 dice: iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban atónitos y los que le seguían tenían miedo. Y tomando de nuevo aparte a los 12, comenzó a decirles lo que estaba a punto de sucederle. Mirad, aquí ya está hablando Jesús, versículo 33. Mirad que estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre, está hablando de él, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a traición a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y matarán, y a los 3 días resucitará. Pausa aquí. El Dios supremo, el Rey de reyes y Señor de señores, el Verbo, el que estuvo desde el principio, no el bebé que estaba ahí y que acababa de nacer hace 30 años, 33 años, en el punto histórico, sino estamos hablando del mismo Dios, declarándoles a sus discípulos que las autoridades espirituales lo iban a matar, que lo iban a apresar, que se iban a mofar de él, que iban a avergonzarlo, que lo iban a entregar a muerte. El Rey de Reyes, hermano, declarando que aquellos que debían de esperarlo con mayor entusiasmo que el pueblo, que la mayoría de parte del pueblo, la más parte del pueblo, iban a cometer este acto. El mayor acto de rebelión y rebeldía que podríamos tal vez registrar. Los hombres entregando al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Jesús estaba anunciándole a los 12 lo que iba a acontecer. ¿Tú crees, hermano, que ellos sabían lo que él iba a hacer? ¿Que comprendían con claridad lo que iba a pasar? Jesús ya les había anunciado, ya les había enseñado, pero no había nada que podía prepararlos para comprender y entender a plenitud lo que habría de pasar o lo que Jesús estaba haciendo. Hermano, con una noticia así, ahora que tú estás
en el Espíritu de Dios, con luz, es una noticia como para que nos quedáramos callados. ¿Sí o no? ¿Cómo estarías tú? Viene Jesús y te dice esto y mira, no diría, bueno, creo yo, hermano, que estaríamos helados por lo que nos está diciendo. El liberador ya se había, yo creo que, o se estaba todavía rompiendo el paradigma de que ellos tenían de la idea de libertador y de Mesías que venía a liberarlos por la opresión del imperio romano que tenían. Y viene y les dice Jesús, ni siquiera les dice que es el imperio romano el que lo habría de matar. Dice que los escribas, los sacerdotes, lo condenarán. Su mismo pueblo tenía que ser quienes lo traicionarían, quienes se rebelaran. Dice el versículo, pero fíjate qué es lo que sucede. O sea, fíjate la escena, lo que está pasando, lo que está anunciando. Y el versículo 35, se acercan a él Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, y le dicen: queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Viene una petición, porque acuérdate que los discípulos habían sido sacados, llamados de lo que quiera que estaban haciendo, de su trabajo, de sus estudios, de su familia, de sus planes matrimoniales, no lo sé, de lo que sea que estuvieran haciendo, fueron llamados, fueron convocados a seguir y a renunciar a lo que a lo mejor por tantos años ellos estaban planificando en su visión, el cómo te proyectas, cómo te miras, cómo te ves. Los jóvenes que están estudiando, ¿y qué vas a estudiar? Porque en base a eso me voy a proyectar con éxito, ¿a qué me voy a dedicar? ¿A qué voy a trabajar? Porque voy a tener propiedades. Bueno, quiero tener mi propia casa, quiero tener mi propio coche y uno bonito, eléctrico, porque los otros ya van de salida, ¿verdad? Ya me estoy viendo en mi coche, ya me estoy viendo con mi esposa, sujeta, bonita, bellos niños. Bueno, en el mejor de los casos, porque les digo que ya la generación actual ya no se quieren casar. Y planificamos siempre con una proyección de éxito terrenal. Pero, mi hermano, viene Jesús y les dice a los 12, bueno, fue escogiéndolos y los fue llamando y convocando: ven y sígueme, ven y sígueme. Con ese llamado irresistible que solo puede provenir de Él. Donde tú y yo así fuimos convocados, hermano. Y debemos darle gracias a Dios, porque tú y yo no somos diferentes de los 10 leprosos que fueron sanados y que nuevos se fueron y uno regresó. Tú y yo no somos los buenos, buena onda que regresamos, ¿verdad? Agradecerle. No, mi hermano. Tú y yo éramos de esos 9, pero en su misericordia, en ese llamado irresistible, hermoso que Él hace, en su gracia, en su misericordia, sabiendo nuestra necesidad de ser libertados, de ser salvados, de ser rescatados, porque tú y yo no éramos como las ovejitas inocentes. La ira y el furor de Dios, tú y yo la merecíamos porque tú y yo somos rebeldes. Tú y yo nos rebelamos ante Dios, hermano. La llegada de Jesús era por eso, porque tú y yo nos rebelamos. Y el furor y la ira de Dios iba a caer sobre nosotros. Pero mira a Jacobo y a Juan, después de que como renunciaron y fueron llamados y dejaron muchas cosas, entonces les dice él a Jesús: por favor, haz como te pedimos. Y viene y les dice: ok, ¿qué queréis que haga por vosotros? 37, y le dijeron: concédenos que en tu gloria
nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cómo ves, hermano? ¿Se lo merecían o no? ¿Cómo ves? ¿Tú qué dirías? Porque dejaron cosas, pero, solo escucha. Jesús anuncia su muerte, ya les había predicado del reino. Por eso te digo, ellos ya sabían que iba a pasar, pero no lo comprendían, ni se imaginaban cómo iba a ser la cosa. Aunque les había platicado y ya sabían, por eso ellos dijeron, hay que apurarnos y hay que ganar el título de sentarnos en su gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué te imaginas? ¿Qué hay en el corazón de esta petición? ¿Estar con Jesús o querer gobernar? ¿O querer tener autoridad? ¿O querer tener poder? ¿Querer tener dominio? ¿Qué te imaginas que puede pasar? ¿Qué deseaban ellos? ¿Por qué desearon eso? ¿Realmente habrá sido como lo había hecho el rey David? ¿De estar en su templo, permanecer en su presencia? ¿O estaba siendo codicioso? El fruto de la carne, el fruto de los anhelos del corazón. Y dice el 37, y ellos le dijeron, el 38, Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que estáis pidiendo? ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Oh, mi hermano, ¿qué era lo que iba a hacer Jesucristo para que se le diera un nombre que era sobre todo nombre? Que le iban a dar el nombre que iba a sobrepasar los tiempos. El título de ese rey de reyes y señor de señores, que era lo que estaba haciendo. Y ellos dijeron, ¿podemos? Sí, sí podemos. ¿Podemos, hermano? Somos rebeldes, somos malos, hermano. Entonces les dijo Jesús, la copa que yo bebo la beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los otros 10 discípulos comenzaron a indignarse con respecto a Jacobo y a Juan. Se enojaron con ellos, así como que estos cuates, ¿qué les pasa? ¿Qué les sucede? Jesús nos está anunciando algo como para quedarse helados y ellos ya están pidiendo el yo quiero primera fila. Sí, ok, pero ¿qué me va a tocar? ¿Cuál va a ser mi parte? Y llamándoles a donde él estaba, les dice Jesús, sabéis que los que se tienen por gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus magnates los sujetan bajo su autoridad. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera que desee llegar a ser grande entre vosotros será vuestro sirviente. Y cualquiera que desee entre vosotros ser el primero será esclavo de todos. Porque aún el Hijo del Hombre, aquí pon atención, hermano, porque hay una confusión exclusiva de algo que dice aquí. Como que luego lo direccionamos a Jesús en esto. Porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y a dar su vida como rescate por muchos. Entonces, aquí no estoy diciendo que no, pero hay una confusión que nos pasa. Si Jesús vino a servirnos a nosotros, eso pensamos. Jesús vino a servirnos a nosotros. Él vino a servir ¿a quién? ¿A quién? Al Padre.
a su máxima autoridad. Dios es uno y entre ellos solo es uno, un solo Dios. Pero aún Él decía, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. No le resta autoridad ni a Dios, no le resta autoridad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Pero nuestra mentalidad rebelde quiere siempre menoscabar y siempre quiere meter así como acá. Y como nosotros somos muy importantes, pues nos ponemos en el centro. Jesús vino a servirnos. ¿Sí nos vino a servir? Sí. ¿Lavó los pies de sus discípulos? Sí. Pero mi hermano, el problema que de lo que quiero hablar no es ese. El problema es que nos ponemos en el centro siempre. Siempre queremos ser nosotros el centro de todo. Nuestra rebelión. Nosotros debemos identificar, Jesús vino a servirle al Padre. Él dio su vida obedeciendo al Padre. Heme aquí, envíame a mí. Las cosas de mi Padre, esas son las que yo les hablo. Él vino a mostrar y a restablecer en nuestra mente y en nuestro corazón la autoridad de Dios. Por eso cuando Él anuncia el reino de los cielos se ha acercado, hermano, y Jesucristo recibiendo ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, debemos de comprenderlo a plenitud, hermano. Y saber que Jesús dio su vida y dio su vida por ti y por mí. Para que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Para que seamos salvos tú y yo. Para que seamos sus hijos. Para que recibamos una identidad en Él como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido. Su pueblo escogido. Nosotros, tú y yo, hermano, lo merecíamos. No. Pero queremos ser llamados siervos de Dios. Entonces, hermano, ¿de qué se trata el principio de autoridad? ¿De enaltecerte a ti? ¿De exaltarte como la máxima autoridad? ¿O de reconocer la máxima autoridad en nuestro Señor? Reconocer a Jesucristo, creerle a Jesucristo, que por Él la ira y el furor y el enojo de Dios llegó a ser saciado para que tú y yo ya no seamos destruidos.